Oslo, 3 de junio de 1995. El verano apenas comenzaba en la capital noruega. En lo alto del Hotel Plaza, un rascacielos de cristal y acero, la habitación 2805 llevaba días cerrada. Su huésped, una joven que se había registrado como Jennifer Fairgate, no respondía. La factura seguía sin pagar y un inquietante cartel de "No molestar" colgaba en la puerta desde hacía días. Esa tarde, tras varios intentos de contacto, un recepcionista sube a comprobar la situación. Llama. No obtiene respuesta. Poco después, un guardia de seguridad se acerca. Y entonces escucha un sonido apagado. Un disparo. Desde el interior de la habitación. Cuando finalmente logran entrar, la escena es desconcertante. El cuerpo de Jennifer yace en la cama, con un disparo en la frente. Una pistola reposa en su mano. Pero no hay documentos. Ni pasaporte, ni cartera, ni rastro de quién era. El nombre que usó era falso. Su dirección, inventada. Sus pertenencias, cuidadosamente seleccionadas. Su identidad, borrada. Lo que parecía una muerte sin complicaciones se convertiría en uno de los misterios más inquietantes de Europa. ¿Quién era realmente Jennifer Fairgate? ¿Qué hacía en Oslo? ¿Y por qué alguien se habría tomado tantas molestias para que nunca descubriéramos la verdad? Hoy, casi 30 años después, seguimos sin respuestas. Pero las pistas que quedaron siguen alimentando teorías. De una muerte rodeada de incógnitas, de unos hechos que no terminan de encajar, o quizá de una historia mucho más oscura, una historia de espionaje. Este es el enigma de Jennifer Fairgate. 2 noches antes de su muerte, el 31 de mayo de 1995, una mujer joven entraba en el vestíbulo del Hotel Plaza de Oslo. Era casi la medianoche. El Plaza era en aquel entonces el hotel más alto de Noruega, un lugar de lujo, frecuentado por diplomáticos, empresarios y, según algunos, también por agentes de inteligencia. La mujer iba sola. Se dirigió a la recepción y pidió una habitación. Cuando le entregaron el formulario, escribió un nombre: Jennifer Fairgate, o mejor dicho, Fairgate. Lo escribió mal, 2 veces. Afirmó tener 21 años y dio una dirección en Bélgica, una dirección que no existía. Lo extraño es que, en un hotel de ese nivel, era obligatorio presentar un pasaporte o una tarjeta de crédito. Ella no entregó ni uno, ni lo otro. Aún así, la recepcionista le asignó la habitación 2805. Jennifer tomó la tarjeta llave y subió. Antes de terminar el registro, añadió otro detalle inquietante. En el campo destinado a acompañantes, escribió un nombre: Lois Fairgate. Según decía, su acompañante. Pero nadie le vio jamás. Ni el personal del hotel, ni los otros huéspedes. ¿Existió realmente? ¿O era solo otra pieza más de su tapadera? Durante los días siguientes, la estancia de Jennifer en el Hotel Plaza estuvo marcada por detalles cada vez más extraños. La primera noche, tras subir a la habitación, usó su tarjeta llave por primera vez. Pero al día siguiente, cuando el personal de limpieza entró, encontró la cama perfectamente hecha. La habitación parecía no haber sido utilizada. Además, algunas prendas que se habían visto en el armario la noche anterior ya no estaban. ¿Las había retirado? ¿Alguien más había entrado? Esa mañana, Jennifer bajó a recepción. Pidió extender su estancia hasta el 4 de junio. Un detalle curioso, teniendo en cuenta que su factura seguía sin pagar. Más tarde, colgó el cartel de "No molestar" en la puerta de su habitación y no volvió a quitarlo. Durante todo el resto de su estancia, las cámaras del hotel no registraron movimientos inusuales. Jennifer apenas fue vista. Su presencia en el hotel era casi fantasma. El 2 de junio, por la noche, pidió servicio de habitaciones. A las 8:23, un camarero subió con la comida. Cuando entró se sorprendió. La cama seguía impecable. La habitación parecía vacía, casi estéril, como si nadie hubiera vivido allí en esos días.
Aquella sería la última vez que alguien vería con vida a Jennifer Fairgate. Horas más tarde, desde su teléfono de la habitación, Jennifer intentó realizar 2 llamadas internacionales, ambas a números de Bélgica, ambos inexistentes. Un error que coincidía curiosamente con la dirección falsa que había dado al registrarse. Mientras tanto, la factura del hotel seguía creciendo y el cartel de no molestar continuaba colgado en la puerta. El 3 de junio, a las 7:50 de la tarde, la recepción decidió enviar a un empleado. Querían recordar a Jennifer que debía abonar su estancia. El recepcionista subió. Poco después, un guardia de seguridad se acercó, llamó a la puerta. Fue entonces cuando escuchó un sonido apagado. Un disparo, procedente del interior de la habitación. Lo que ocurrió después sigue generando controversia. En lugar de asegurar la escena o pedir refuerzos inmediatos, el guardia se alejó. Bajó a buscar al jefe de seguridad, dejando la habitación desatendida durante 15 largos minutos. Cuando finalmente regresaron, entraron en la habitación. Jennifer estaba muerta, tendida en la cama, con un disparo en la frente y una pistola en su mano. Cuando la policía llegó al Hotel Plaza, la escena parecía sencilla. Una mujer muerta, un disparo en la frente, la pistola en su mano derecha, un caso que parecía apuntar a que se quería quitar de en medio. Pero muy pronto los detalles comenzaron a revelar otra historia. El primer hallazgo desconcertante fue el análisis de la pistola. Era una Browning de 9 milímetros, pero su número de serie había sido borrado con ácido. Un detalle que resultaba difícil de explicar si alguien quiere quitarse de en medio en un acto espontáneo. Además, la prueba de residuos de pólvora en las manos de Jennifer arrojó un resultado sorprendente. No había rastros, ni en las manos, ni en la ropa, algo extremadamente inusual en un disparo a corta distancia. Y no era el único disparo. Los peritos descubrieron que se habían realizado 2. El primero había atravesado una almohada y se incrustó en el suelo. Después esa misma almohada fue cuidadosamente volteada y colocada bajo la cabeza de la víctima. ¿Por qué alguien que pretende quitarse de en medio haría todo eso? Otro detalle llamativo. En la habitación se encontró un maletín. En su interior, 25 balas adicionales. Una cantidad excesiva si el único propósito era quitarse de en medio. El escenario en sí también resultaba desconcertante. Todas las etiquetas de la ropa de Jennifer habían sido eliminadas. No había pantalones, ni artículos de aseo personal, ni pasaporte, ni cartera, nada que permitiera identificarla. Además, en la cerradura se detectaron registros de uso de una segunda tarjeta llave, lo que sugería que alguien más pudo haber tenido acceso a la habitación. Y por último, un hallazgo más. Un ejemplar del periódico USA Today, destinado a otra habitación del hotel, apareció en la habitación de Jennifer. ¿Error? ¿O indicio de un contacto con otro huésped? Frente a estos hechos, la versión oficial comenzaba a tambalearse. El supuesto de que ella quería desaparecer parecía cada vez menos plausible, especialmente si se considera un detalle importante: la ventana de 15 minutos en la que la habitación quedó sin vigilancia tras el disparo. Si un tercero estuvo implicado, ese habría sido el momento perfecto para escapar. Y para cerrar la puerta desde fuera utilizando técnicas conocidas por criminales o agentes de inteligencia, lo que en un primer momento parecía un caso cerrado se había convertido en un auténtico enigma. Con el paso de los días y tras el análisis de las pruebas, quedó claro que el caso de Jennifer Fairgate no era un caso sencillo. Las inconsistencias eran demasiadas. La ausencia de residuos de pólvora, el número de serie borrado, el segundo disparo, la habitación casi vacía, las prendas manipuladas. Todo apuntaba a algo mucho más complejo. A lo largo de los años, 3 grandes teorías han tratado de explicar lo que realmente ocurrió en la habitación 2805. La primera es la versión oficial. La policía noruega defendió desde el inicio que Jennifer se había quitado de en medio. La puerta estaba cerrada desde dentro
No había señales de lucha. El arma estaba en su mano. Caso resuelto. Pero, ¿por qué eliminar el número de serie de la pistola? ¿Por qué retirar todas las etiquetas de la ropa? ¿Por qué llevar un maletín con munición extra? ¿Y por qué mentir sobre su identidad? Nada de eso encaja con alguien que quiere desaparecer de manera impulsiva. La segunda teoría plantea un escenario de homicidio. Según esta hipótesis, Jennifer habría sido asesinada por un tercero. Quizá por alguien que conocía, quizá por un contacto que se reunió con ella en el hotel. El registro del hotel muestra un supuesto acompañante, Lois Fairgate. Nunca fue visto, pero su nombre figura en los documentos. Además, el uso de una segunda tarjeta llave sugiere que otra persona pudo haber entrado en la habitación. Pero hay una tercera teoría, la más inquietante, la que, para muchos, tiene más sentido: el espionaje. Los indicios son claros. Jennifer llegó con una identidad falsa, sin documentos, sin pertenencias personales. Las etiquetas de su ropa fueron eliminadas. El arma era prácticamente imposible de rastrear. La habitación parecía más un escenario de paso que una estancia normal. Muchos expertos en inteligencia han señalado que este tipo de comportamiento es propio de agentes operativos, personas entrenadas para moverse sin dejar rastro, para proteger su verdadera identidad a toda costa. Además, en los años 90, el Hotel Plaza de Oslo era un punto habitual de encuentros diplomáticos y contactos internacionales, un lugar ideal para operaciones encubiertas. Algunos investigadores han llegado a plantear que Jennifer pudo haber sido una espía de la antigua Alemania Oriental o de otro país del bloque del Este. ¿Falló su misión? ¿Fue eliminada por sus propios jefes? ¿O por un enemigo? Nadie lo sabe. Lo que sí está claro es que la versión oficial no basta para explicar un caso tan meticulosamente preparado. A pesar de los esfuerzos iniciales, la verdadera identidad de Jennifer Fairgate sigue siendo el mayor enigma de este caso. Durante años, las investigaciones no avanzaron. El caso fue archivado oficialmente como que se produjo ella misma su propia muerte. Pero en 2016, más de 20 años después, se vio un paso importante. Los restos de Jennifer fueron exhumados. Gracias a las técnicas modernas de ADN, los investigadores lograron determinar que tenía ascendencia europea, pero no escandinava. Se estimó que su edad en el momento de la muerte era de unos 24 años. Además, se utilizó un método avanzado, el análisis de carbono 14 en sus dientes. Este análisis reveló que durante su adolescencia, Jennifer habría vivido probablemente en Alemania Oriental, un dato que reforzaba aún más la teoría del espionaje. Sin embargo, ni el ADN ni los registros dentales permitieron encontrar una coincidencia en bases de datos internacionales. No aparecía en archivos policiales, ni en registros de personas desaparecidas, ni en ningún listado oficial. Era un fantasma. Hoy, las esperanzas se centran en la genealogía genética, una técnica que ha permitido resolver otros casos sin identificar. Consiste en comparar el ADN con bases de datos públicas para encontrar posibles familiares lejanos, y así ir reconstruyendo poco a poco el árbol genealógico de la víctima. Es un proceso lento, pero podría ser la clave que algún día revele quién era realmente Jennifer Fairgate. Por ahora, sigue siendo un misterio.